Les habla. Gracias, Antonio, por poner a grabar. Ya lo iba a hacer. Muy bien. Es un placer para mí estar hoy como anfitrión, como host de nuestro líder, de la persona que tuvo una visión inmensa y de la persona que, a mi juicio, es el responsable de que estemos hoy, en este momento, 76 personas. Con toda seguridad vamos a llegar a más de 100, eso sí lo tengo claro. Pero bueno, el protagonista de la historia es él. Antes de presentarles a Antonio, que ustedes ya lo conocen, y los que no lo conozcan, pues ya se los voy a presentar, quiero contarles algo, quiero proponerles algo. Miren, estamos sembrando la semilla de un árbol gigantesco y estamos a puertas de un evento el 6 de noviembre en Las Vegas. Este evento, pues los que quieran ir, maravilloso, no hay ningún problema, pero los que no podamos ir, por cuestiones de tiempo, dinero, lo que sea, podemos adquirir nuestra entrada online y participar directamente del evento. Va a ser maravilloso, se los aseguro, o sea, no se lo pueden perder, es imperdible. Adicionalmente, va a haber algunos sorteos, aquellas personas que participan, qué tal que tu hotspot esté ahí, solo con poderte conectar. Entonces, queridos amigos, estamos definitivamente en las empresas del mundo cripto más disruptivas del mundo, porque además está conjugando otros sectores que, aunque no parezca, el MLM, el Multilevel Marketing y las telecomunicaciones están pues aquí presentes en este maravilloso negocio. Pero no seré yo quien les cuente de él. Yo les quiero presentar a Antonio Chávez. Es un hombre que tiene más de 20 años de experiencia desarrollando redes de mercadeo, creando equipos de éxito. Es un verdadero titán a la hora de conformar equipos. En iHub Global ya tiene un equipo de más de, si no me equivoco, Antonio, más de 150,000 personas. Es decir que, more or less, más o menos, listo. Entonces, Dios mío, o sea, para quitarse el sombrero. Y apenas vean la presentación, se van a dar cuenta que este negocio con 35 personas es supremamente lucrativo. Ahora imagínense aquí mi amigo con más de 150,000 personas. Los dejo entonces con Antonio Chávez, mexicano. No recuerdo muy bien la ciudad donde estás, pero perdón porque no es muy grande la ciudad, es una población pequeña, pero con todo el cariño del mundo, Antonio nos va a compartir este maravilloso negocio y créanme, estamos hablando con el que es. Antonio, la sala, los micrófonos son todas tuyas. Ahí Amable, mi te querido dejo. Francisco, muchísimas gracias por esa presentación, por esa introducción. Y bueno, pues no puedo negar la cruz de mi parroquia, me encanta presentar. Así que pues el día de hoy compartiré con ustedes algo que nos tiene muy, ¿cómo decirlo? Con mucha paz mental, pensando en el futuro que nos aguarda, gracias a esta maravillosa oportunidad que se nos presenta con iHub Global a través de Helium, la empresa que fabrica esta idea, este concepto de tener Internet global para las cosas. Me encanta el video que compartió Francisco al inicio de esta videollamada, porque, digo, la verdad es que si nos ponemos a pensar dónde nos encontramos y lo que tenemos hoy comparado con lo que tenían nuestros padres, desde el punto de vista tecnológico, hemos avanzado a pasos agigantados, pero lo que se viene escapa a la realidad. O sea, estamos hablando de algo que imagínate decir
que pues hay ya televisiones inteligentes, estufas inteligentes, refrigeradores inteligentes, lavadoras inteligentes, secadoras inteligentes, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, tenis inteligentes, pues ya todo es inteligente, cara, ya uno siente que ya el único que no es inteligente aquí es uno, ¿no? Porque es impresionante. Así que, pues bueno, les invito, de verdad, les invito a que presten mucha atención a lo que les vamos a platicar a continuación, porque tiene el potencial de cambiar tu vida de trágico a mágico. Así, de trágico a mágico. Entonces, oídos, atentos, la visión aquí al frente y procuren no tener nada que los distraiga. De todos modos, pues, creo que el concepto es sencillo, aunque sumamente revolucionario. O sea, una vez uno de mis mentores me dijo, tú puedes ver qué tan grande es la negatividad en una persona, el ego de una persona, y él hablaba del ego como el gran obscuro, ¿ok? No el ego de la prepotencia, la altanería, el sentirte más, no, no, no. Él decía, ego, acrónimo de el gran obscuro, o sea, esa parte negativa, gorera, derrotista, malagüera, horoscopera, cabizbaja, meditabunda, gachona, salta para atrás, incierta, dubitativa, que no picha ni cacha ni deja la tele, que está a favor de nada y en contra de todo, esa parte así fea de ti, él decía, tú puedes ver qué tan grande es el ego de una persona cuando las cosas sencillas le son difíciles de comprender, ¿no? O sea, lo que estoy por mostrarte ahora es sencillo, ¿ok? Lo que pasa es que es tan disruptivo, se sale dramáticamente de lo conocido, de lo que entendemos, que, pues, que claro, te quedas en shock, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no voy a entrar más en detalles porque luego me aviento en presentaciones larguísimas y no quiero hacerlo así esta vez, quiero hacerlo rápido. Así que pues vamos a comenzar. Bueno, pues como ya dijo mi estimadísimo Francisco, mi nombre es Antonio Chávez. Soy originario de la ciudad de Toluca, Estado de México, pero tengo ya prácticamente 20 años viviendo en Colima. Colima es una ciudad pequeña que está cerca de Jalisco, de donde es el mariachi, aquí en México. Y bueno, es una ciudad de aproximadamente 400,000, 500,000 habitantes, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Y pues la verdad es que se vive muy a gusto por acá. Les invito que cuando tengan oportunidad de visitar México, si son de aquí de México y no han conocido Colima, visiten Colima, es muy bonito. Y bueno, yo tengo toda mi vida haciendo redes de mercadeo. Mis papás empezaron a hacer redes de mercadeo cuando yo tenía 10 años. A los 17 empecé yo a desarrollar mi propio negocio de redes de mercadeo y me encanta, me fascina. Sin embargo, lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy tenemos a través de iHub Global es como un modelo de redes con esteroides, ¿sí? Como diría mi primito Gustavo, con asteroides, ¿no? O sea, es impresionante. La verdad es que la oportunidad frente a ustedes es como para no pensarlo. Decía Michael Stern cuando me platicó de la oportunidad. Michael Stern es uno de los cofundadores de la empresa, es el vicepresidente de ventas y desarrollo de negocios de iHub Global. Él me decía, it's a no-brainer, es algo que no debes de pensar. Es algo a lo que no tienes que analizarlo, no tienes que checarlo, es simplemente te involucras y ya después entiendes, porque la oportunidad, dice un dicho, las oportunidades jamás se pierden. Una oportunidad jamás se pierde, alguien más las aprovecha, alguien con visión, alguien con arrojo, alguien con autoestima, alguien con ganas. A veces ya ni siquiera la autoestima es necesaria, a veces lo único que hace falta es tener un poquito de motivación donde dices, ya estoy cansado de estar cansado. Así que eso es lo que tenemos el día de hoy, una oportunidad a la cual no le tienes que buscar 3 pies al gato, simplemente involúcrate, porque es ridículo no hacerlo, ¿ok? Pero bueno, para hablarte de iHub Global, primero te tengo que hablar acerca de el Internet de las cosas, seguido de hablarte de Helium. ¿Qué es esto del Internet de las cosas? Bueno, pues básicamente es que las cosas, como lo dije al inicio de la videollamada, ya son inteligentes, ¿no? Tenemos desde aires acondicionados, televisiones, impresoras, termostatos, cafeteras, ya lo dije, ¿no? Zapatillas inteligentes, zapatillas deportivas, tenis inteligentes, tenis en México, zapatillas deportivas en España.
que son inteligentes, y tú podrás decir, ¿cómo que son inteligentes? Bueno, sí, lo que pasa es que cumplen con la función que sí, se supone para la cual fueron diseñados, pero van más allá. Y tú podrás decir, ay, ¿cómo unas zapatillas deportivas, unos tenis pueden ir más allá de lo que están hechos para que cumplan, ¿no? O sea, te los pones, te los sales a correr, sí, pero ¿y qué tal que las zapatillas inteligentes o de estos tenis deportivos contabilicen tus pasos, tu frecuencia cardíaca, tu, no sé, presión arterial, etcétera? Ya se puede. Y bueno, ejemplos hay por montones. Te voy a dar uno de los que más me gusta y uno de los ejemplos con los que iniciamos cuando conocí a iHub Global. A mí me encanta este ejemplo porque lo veo como muy funcional. Tú imagínate que eres dueño de una de esas máquinas que venden bebidas carbonatadas, sodas, refrescos aquí en México. No sé cómo les llaman en otros países, pero de esas bebidas que la gente toma, ¿no? Carbonatadas. Entonces, tienes una de esas máquinas expendedoras en, no sé, ponlo en un hotel, en una terminal, en algún centro de convenciones, lo que sea. Imagínate que esa máquina se le agrega en su diseño la posibilidad de que se conecte al Internet. Y tú vas a decir, ¿y cómo para qué va a querer conectarse al Internet esa máquina? Bueno, esa máquina, a través de una aplicación que tú puedes descargar en tu celular, conectada al Internet, te puede dar su estatus. ¿A qué te refieres con estatus, Toño? Sí, por ejemplo, qué tan bien surtida está, cuál es la bebida que más se está vendiendo, si ya se le acabó el producto, si ya se llenó la cajita del dinero y hay que ir a cambiarle el dinero o a sacar el dinero de la cajita, etcétera, ¿no? Incluso se le pueden agregar sensores de movimiento para que la máquina expendedora detecte si de repente la quieren vandalizar. Tú imagínate la cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo que te puedes ahorrar siendo tú dueño de esa máquina expendedora conectada al Internet que te está brindando toda esta información. Y ese es solo un ejemplo de una variedad prácticamente infinita de usos que se le puede dar al Internet de las cosas. Por eso se le conocen como cosas sí, cosas inteligentes, ¿no? Aparatos inteligentes. Bueno, entonces, ejemplos hay por montones, ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Helium es una empresa que fue fundada en el 2013. Esta empresa es la que desarrolla esta idea, esta idea de decir, ¿saben qué? ¿Qué tal que creamos una red global para el Internet de las cosas? O sea, porque ahorita ya la estadística dice que por cada ser humano en el planeta Tierra, somos 7.800 millones de habitantes en el planeta Tierra, 7.800 millones. Y por cada uno de nosotros existe al menos un dispositivo inteligente que se puede conectar al Internet. Se estima que para dentro de 3, 4 años sean 10 dispositivos inteligentes por cada ser humano en el planeta. O sea, estamos hablando de 80,000 millones de dispositivos inteligentes, damas y caballeros. O sea, se viene, ya no te digo un tsunami, un maremoto, sino una hecatombe. Es impresionante lo que está por llegar, una mega hipertendencia donde lo que más se va a demandar es conectividad, datos, si ya lo estamos viendo actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Helium se da cuenta de ese maremoto, de esa hecatombe que viene, vaya, la palabra hecatombe como que es muy fuerte, ¿verdad? En fin, se viene este maremoto y dicen, ok, no existe actualmente un servicio omnipresente de conectividad para las cosas. O sea, los servicios que hay para que las cosas se conecten a Internet son sumamente caros y deficientes en lo que se refiere a cobertura. ¿Qué tal que nosotros podamos crear una red global para el Internet de las cosas? Y es precisamente ahí donde entra el modelo de Helium, donde ellos diseñan estos pequeños aparatitos como el que estás viendo en la pantalla, que son puertas de acceso. Básicamente lo que hacen es emitir una radiofrecuencia que permite que dispositivos que están a kilómetros de distancia se puedan conectar al Internet. Ahora, entendamos que el Internet que está brindando Helium a través de estos dispositivos es un Internet diferente al que nosotros utilizamos, si se me permite la expresión. Básicamente es lo mismo, pero es diferente. ¿A qué me refiero con lo mismo, pero diferente? Pues igual es Internet, pero no es un Internet en el cual tú puedas navegar a través de redes sociales o descargar películas o ver videos o cosas por el estilo. No.
este Internet está diseñado para las cosas. O sea, una máquina expendedora, como el ejemplo que te acabo de dar, no va a estar buscando en redes sociales otras máquinas expendedoras para mandarse selfies o videos o memes, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que va a hacer esa máquina expendedora? Simplemente va a compartir información, datos, bits de información, ¿ok? Ya me quedé sin el refresco tal, sin la soda tal, sin la bebida carbonatada tal. ¡Ey, ey! Me están vandalizando, ¿no? Eso es lo que va a hacer, va a mandar bits de información, datos, ¿ok? Entonces, es un Internet mucho más ligero. Lo que hace Helium es precisamente, a través de estos dispositivos, brindar cobertura global. Eso es lo que pretende hacer, ¿ok? Brindar cobertura global a través de estos dispositivos. Y tú podrás decir, ¿y cómo logran eso? Bien, resulta ser que ellos dicen, vamos a crear este concepto donde se tenga uno de estos dispositivos, uno de estos hotspots, la maquinita que te mostré hace un momento, el dispositivo que te mostré, cada 300 metros en zonas urbanas. Sí, o sea, cada 300, 400 metros, si me permiten la expresión, digamos que un promedio de 300 a 400 metros es el área en el que deben de estar distribuidos. A ver, no, lo estoy diciendo mal. No puede haber más de un dispositivo, no puede haber más de un dispositivo cada 300, 400 metros. ¿Por qué? Pues porque no cumplirían con sus funciones de manera correcta. O sea, la manera más eficiente de poder crear esta red global sería teniendo tan solo, hay que tener cuidado con las palabras porque si no luego se malinterpretan las cosas. Hay que tener solo un dispositivo cada 300, 400 metros, distribuido en las ciudades, en las zonas urbanas, etcétera, ¿no? No debe de haber más de un dispositivo en ese perímetro de 300, 400 metros para que cumplan con sus funciones de manera adecuada, ¿ok? Para que se brinde la cobertura, para que todos funcionen adecuadamente. Bien, ahora, ¿y de qué va este tema? Bueno, cada uno de estos aparatos, como dije, emite una radiofrecuencia, genera cierta cobertura, y entre más de estos aparatos haya bien distribuidos, respetando las distancias que acabo de mencionar, se estará generando una red global para el Internet de las cosas. Se estima que se necesitan alrededor de 30 millones de dispositivos de estos hotspots, así se llaman, alrededor del mundo para poder tener esta red global omnipresente. ¿Ok? Ahora, eso es lo que pretende hacer Helium. ¿Por qué? Porque dicen, ok, si nosotros creamos esta red global, vamos a vender el servicio de conectividad para las cosas. Entonces, pues, si nosotros creamos la carretera y llegan los autos, pues nosotros cobramos el peaje. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ellos crean la carretera, ¿sí? Llegan los autos, o sea, los dispositivos inteligentes a querer conectarse, ellos cobran por ese servicio, pero van a cobrar mucho menos de lo que te podría cobrar un programa, un paquete de datos que podrías adquirir a través de una telefónica o, no sé, tu servicio de internet normal, ¿no? Son muy caros comparado con lo que te puede costar Helium. Entonces, pueden ganar muchísimo. Ahora, aquí viene el detalle. ¿Cómo le van a hacer para colocar uno de estos dispositivos cada 300 metros, cada 400 metros? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, ahí es donde nosotros entramos. Ellos dicen, ¿qué tal que nosotros vendemos estos dispositivos y la gente lo compra y que este dispositivo no solo brinde cobertura, conectividad, sino que generemos una estrategia a través de la cual ese dispositivo, dependiendo de ciertos parámetros, genere una criptomoneda. A esta criptomoneda le ponen de nombre Helium, así como la empresa. Entonces, estos aparatitos minan o generan o crean Heliums. Ok, ahora, si tú compras uno de estos dispositivos, lo pones en tu casa, tú estás contribuyendo a la creación de esta red global para el Internet de las cosas. Como recompensa, tú vas a recibir Heliums
que va a estar generando, minando, fabricando tu hotspot. ¿Ok? Ahora, ¿qué tanto representa eso en ganancias para ti? Bueno, eso es lo maravilloso de todo esto. Porque actualmente una moneda Helium, un Helium, tiene un valor alrededor de $21. Un Helium. Y estas maquinitas fabrican Heliums o fracciones de Heliums todos los días. De hecho, hay dispositivos que generan no uno, ni dos, ni tres, sino varios Heliums por día. Tú imagínate lo que eso representaría para ti, tener una máquina de hacer dinero en tu casa. ¿Ok? Por eso la gente está interesada en adquirir estos dispositivos. Tanto ha sido el éxito de esta empresa que actualmente no hay dispositivos. O sea, las empresas, las compañías que fabrican estos hotspots están sobredemandadas. O sea, la demanda del producto es tan grande, pues que ya no hay, ¿no? Entonces están, como dicen los gringos, back order, están como rezagados en la entrega de estos dispositivos. Sin embargo, Helium, con todo y lo que representa como oportunidad, no es, si se me permite la expresión, no es tan noble y tan atractiva como lo es iHub Global, que es la empresa que se apalanca de Helium, que es de lo que te quiero hablar a continuación. Te acabo de mostrar qué es Helium y la tecnología que tienen y lo que están queriendo diseñar, pero ¿cómo podemos nosotros apalancarnos de todo esto a través de iHub Global? Bueno, pues te comento, mira, iHub Global decide hacer algo sorprendente. Ellos dicen, ok, nosotros vamos a buscar empresas que fabriquen estos hotspots y vamos a llegar con una oferta que no puedan rechazar, como El Padrino, ¿no? Llegan con una oferta que no pueden rechazar y les dicen, ¿saben qué? Les queremos comprar toda la fabricación que vayan a tener de hotspots de aquí a un año. ¿Sí? Aquí está la lana, ¡pum! Y entonces ellos compran estos dispositivos. La primera inversión que hizo iHub Global en dispositivos hotspots fue de más de $100 millones, aproximadamente $100 millones. O sea, estamos hablando de más de 100,000, 130, algo así, 130,000 dispositivos hotspots, ¿ok? Entonces, iHub Global compra estos hotspots y dice, ok, ¿cómo podemos sacar el mayor provecho de esto? Bueno, parece que Antonio tuvo algún inconveniente. Démosle un minuto mientras se logra conectar. Mientras tanto, yo les voy contando que interesante, ¿no? Una maravilla. Voy a buscar la presentación que justamente me cogió en este dispositivo donde no la tengo. Pero bueno, mire, lo que estaba explicando Antonio básicamente es Ya que... llegué, ya llegué. Ya llegaste, bueno, Antonio, genial. Perdón, ¿dónde Continúa. me quedé? Estabas empezando a explicar que la empresa había comprado 100 millones de dispositivos y se acabaron, entonces ahí te fuiste. Continúa. Ok, bueno, perdón chicos, mi internet se puso celoso. Se puso celoso con este tema del internet de las cosas. Ok, bien, entonces les comentaba, la empresa compró alrededor de $100 millones en dispositivos hotspots, que son alrededor de 130,000 dispositivos, ¿ok? Entonces la empresa iHub Global dice, ok, pero de nada me sirve tener estos 130,000 dispositivos en una bodega conectados al internet y a la corriente eléctrica, porque la finalidad de estos dispositivos es generar cobertura, ¿ok? O sea que si tú compras 10, 15, 20 de estos dispositivos, no los puedes tener todos conectados en tu casa. Tienes que distribuirlos. Al menos deben de haber una distancia de 300 a 400 metros entre cada dispositivo. Entonces, si la empresa compró 130,000 hotspots en su primera inversión, el coco de la empresa era
y ahora ¿dónde los colocamos? O sea, ¿cómo le hacemos para distribuir 130,000 dispositivos? Y es ahí donde viene la estrategia de la cual les voy a hablar a continuación. Ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. ¿En qué sentido? Mira, tú como prospecto, tú como uno de estos visionarios de esta tecnología, podrías decir, hey, iHub Global, a mí me interesa tener uno de esos dispositivos. iHub Global ya los compró y te dice, ok, perfecto, regístrate, date de alta, pon tu dirección y vamos a generar una especie de filtro para ver si tú cumples con las características necesarias para poder hacerte llegar uno de estos dispositivos, ¿ok? Entonces tú llenas un formato y solicitas a la empresa que te considere para enviarte uno de estos hotspots, ¿ok? La dinámica sería la siguiente. Una vez que tú pases los filtros que pone la empresa y seas aprobado para enviarte un hotspot, la empresa te dice, yo ya compré el hotspot. Cada uno de estos dispositivos en el mercado, si tú lo quisieras comprar así, de que lo compro hoy y que me llegue dentro de 2, 3 días, te va a costar alrededor de $3,000, $4,000. Sí, carísimos. Originalmente estos dispositivos costaban como $500. Ajá. Y ve cómo se han encarecido porque, pues, obviamente, pues hay una demanda tremenda. Pero iHub Global ya hizo la inversión. Entonces la empresa iHub Global te dice, ok, va, perfecto. Yo te mando el dispositivo, pero tú paga el envío. Si tú, como interesado en tener este dispositivo, tú lo vas a resguardar. Tú lo vas a conectar al internet, le vas a dar energía eléctrica y vas a estar al pendiente que el dispositivo esté en buenas condiciones, ¿ok? Y de la minería que genere ese dispositivo, una parte es para la empresa, otra parte es para ti como hospedador del dispositivo y hay una tercera parte de la minería que se distribuye en un programa de recompensas del cual te voy a hablar a continuación, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo está esta dinámica? Bueno, en el momento en el que tú pasas el filtro y te llega el dispositivo y lo conectas, de la minería total que genere ese hotspot, el 15% es para ti, ¿ok? Pero ¿qué crees? Puedes pasar de ese 15% a un 25%. Recuerda que la empresa tiene 130,000 dispositivos en esta primera etapa de la que te estaba hablando, ¿no? Estamos tratando de manejar esto como una especie de historia para que le encuentres sentido al modelo de negocio. Entonces, imagínate que la empresa ya tiene estos 130,000 dispositivos, tú ya solicitaste uno y la empresa te dice, ay, pero pues todavía me quedan un montón. ¿Qué te parece si yo te doy un incentivo a ti, que ya pasaste el filtro, para que invites a otras personas a que soliciten su hotspot y si esas personas pasan los filtros que yo estoy poniendo, tú vas a ganar un porcentaje de la minería de los dispositivos de ellos? Entonces la empresa dice, si tú registras a 5 personas que pasen los filtros que tenemos para solicitar un hotspot y se autoriza ese hotspot para esas 5 personas, nosotros ya no te vamos a dar el 15% de la minería de tu equipo, sino de tu equipo te vamos a dar, de tu dispositivo, de tu hotspot, te vamos a dar el 25% por haber registrado a 5 personas que pasaron el filtro del que te estoy hablando. ¿Ok? Bien, ahora, esas 5 personas pues van a recibir eventualmente su hotspot y de la minería de ellos tú vas a ganar un porcentaje, de eso vamos a hablar a continuación. Pero bueno, para que queden claros los porcentajes, tú inicias con un 15% de la minería de tu hotspot, puedes ascender a un 25% cumpliendo con esta característica de invitar a 5 personas que pasen el filtro, ¿sí? Luego, el 35% de la minería del hotspot es para la empresa y hay un 40% de la minería del hotspot que se va al programa de recompensas. O sea, ese porcentaje del que te estoy hablando, donde la gente que tú invitaste y que pasó el filtro va a tener su dispositivo minando, tú vas a ganar un porcentaje de ellos. Ahorita te voy a platicar de eso. Bien, entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería un garbanzo de a libra. Una de esas ocasiones en las cuales un dispositivo está minando muchísimo. Ahora, esto no es el común denominador, pero potencialmente le puede suceder a cualquiera, ¿ok? Si tú vives en una zona donde hay muchos hotspots ya,
conectados y tú tomas tu hotspot y lo conectas y, no sé, digamos que vives en una zona elevada, una zona donde pues estás a varios metros de altura, o probablemente tú pones un mástil en la azotea de tu casa y allá arriba en el mástil, en la punta del mástil pones el hotspot, ¿no? O sea, mil cosas se pueden hacer. Digamos que tú cubres todas las características para que tu hotspot sea sumamente rentable, entre las cuales están estas que te acabo de mencionar, ¿no? Altura, conectividad, probablemente adquieras una antena más potente porque cada hotspot viene con una antena de fábrica, pero tú puedes adquirir antenas más potentes para que tengan un rango de alcance o una proyección mucho más amplia. Tu internet es estable, tienes buena conexión en internet, etcétera, ¿no? O sea, hay varios parámetros que hay que tomar en cuenta y todos los cumples, pues entonces tu hotspot puede estar minando como ¿no? En 30 días generó 324 monedas Helium. 324, que en el momento de hacer capturada esta imagen tenían un valor de $4,242. Tú imagínate que uno solo de estos dispositivos te esté generando casi, ¿qué? $4,250. ¿Sí? O sea, es impresionante. Ok, ahora, no es lo normal. Lo normal es que un dispositivo hotspot bien cuidado, bien colocado, con varios hotspots a la redonda, pues esté minando a razón de 10, 15, 20 heliums. Podrás encontrarte muchos hotspots que estén minando 40, 50, 60, 70 heliums, ¿ok? Pero así fueran 10. Lo que puedes llegar a ganar es impresionante. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien. Ok, entonces, la proyección de valorización de la moneda. En junio del 2020 tenía un valor de 25 centavos de dólar. Para abril del 2021 estaba en $18.66. Hoy está en $21 y piquito. Se estima que para diciembre de este año llegue a los $52, Dios quiera. Diciembre del 2022, $252. Diciembre del 2025, $605. Y esto no lo digo yo, lo dicen expertos, ¿ok? Ahora, no tomes esto como un hecho, es una proyección, es una especulación que se tiene respecto al valor de la moneda por todo lo que representa la tecnología detrás de ella, ¿ok? Bien, ahora, hablemos de cómo voy a ganar yo por invitar personas. O sea, a ver, para empezar, ¿yo solicito el hotspot y solamente voy a pagar el envío? Sí, se paga el envío del hotspot, ¿ok? En Estados Unidos se están pagando alrededor de $50 por el envío. ¿Cuánto pagaremos en América Latina, en Europa o en otras partes del mundo? No lo sé, pero no creo que sea muy diferente y esté en torno a ese precio, ¿ok? Como sea, la verdad es que a título personal, viendo la oportunidad, el proyecto y demás, híjoles, yo no tendría empacho en pagar $100 por recibir el hotspot, ¿eh? O sea, digo, no estoy para tirarlos, por supuesto que no. Y para mucha gente, $100 representará mucho dinero, pero es mucho más el dinero que te va a generar por invertir esos $100, ¿sí? A veces buscamos conseguir esos $100 para gastarlos en cosas que no nos van a brindar ningún provecho en nuestra vida. Y estos $100 nos puede representar un cambio dramático en nuestra vida. ¿Pero qué crees? Aún si no solicitaras el hotspot, escucha lo que estoy diciendo, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo y ponme atención. Aún sin solicitar el hotspot, tú puedes ganar muchísimo con la oportunidad de iHub Global, aunque tú no solicites el hotspot. El solo hecho de registrarte, formar parte de iHub Global sin solicitar el hotspot, pero invitando a otras personas que sí que lo soliciten y lo conecten cuando les llegue, tú vas a ganar un porcentaje de todos ellos. Entonces, aunque tú no tengas el hotspot, tú puedes ganar mucho. Y quiero ser reiterativo en esto, ¿ok? Tener o no tener el hotspot, en lo que respecta al negocio, es la parte más chiquititititita. Es prácticamente prescindible. Podrías decir,
no lo pido, ¿ok? O sea que si de repente ahorita tú estás buscando solicitar el hotspot y el sistema no te lo permite porque ya tu vecino solicitó uno y está a menos de 300, 400 metros de tu casa, pues no pasa nada, hombre. Tú puedes invitar a otras personas que sí que puedan solicitar el hotspot y recibirlo y ganar un porcentaje de la minería de ellos, ¿ok? Bien. Ay, espero haber sido claro. Entonces, ¿cómo ganas? Mira, digamos que aquí estás tú y tienes 4 equipos. Cuando tú te registras en iHub Global, tú vas a tener 4 equipos que son conformados de la siguiente manera. Las primeras 5 personas a las cuales tú registres y soliciten su hotspot, las primeras 5 personas conformarán tu equipo Pro o tu red Pro, ¿ok? Luego, las siguientes 10 personas, el siguiente bloque de 10 personas que tú invites a iHub Global, se registren y soliciten su hotspot, conformarán tu equipo bronce. O sea, a ver, nada más que quiero ser bien claro con esto. Cronológicamente hablando, no se... A ver, ¿cómo decirlo para que suene más bonito? Lo voy a decir de esta manera. Imagina que tú registraste 100 personas. Tú registraste e invitaste a 100 personas a iHub Global. De esas 100 personas, las primeras 5 que reciban el hotspot y lo conecten, conformarán tu equipo Pro. El siguiente bloque de 10 personas que reciban el hotspot y lo conecten, conformarán tu equipo Bronce. El siguiente grupo de 10 personas que reciban su hotspot y lo conecten, conformarán tu equipo Plata. Y de ahí en adelante, todas las demás personas, o sea, de la persona número 26 hasta la persona número 100, porque fueron 100 las que invitaste, todas esas conformarán tu equipo Oro. Y cada nueva persona que tú sigas invitando, 101, 102, 103, seguirán conformando tu equipo Oro, ¿ok? Dependiendo del equipo, será el porcentaje que tú recibirás por la minería de sus dispositivos hotspots. O sea, del equipo Pro originalmente, los primeros 90 días, tú vas a recibir el 10% de la minería de sus equipos. Y quiero que quede claro, obviamente será el 10% de la minería de esos equipos cuando se conecten. O sea, el día 1 será el primer día en el que fue conectado ese equipo. ¿Ok? Y durante los primeros 90 días tú recibirás el 10% de la minería de esos equipos. ¿Ok? Cada persona tendrá su propio tiempo. ¿Ok? Ahora bien, si esas personas, a partir de que recibieron su dispositivo y lo conectaron, registran a 5 personas que soliciten su hotspot y sean aprobadas para enviarles el hotspot, si ellas cumplen con registrar a 5, ¿ok? Tú vas a recibir ya no el 10% de la minería de su equipo, o sea, de su dispositivo, sino que recibirás ahora el 20% de la minería de ese dispositivo, ¿ok? A ver, perdón, 20%, ahí está, 10 más 10. Pero para eso ellos debieron de haber registrado a 5 personas cada uno, ¿ok? Y cada quien tiene su propio tiempo, porque puede ser que la primera persona que conectó el dispositivo hotspot de tus directos lo haya hecho 15 días antes que tu segunda persona. Entonces, cada quien lleva su propio tiempo, ¿no? Espero no estarlos confundiendo, porque digo, es muy lógico todo esto, ¿no? De todos modos, hay varias presentaciones y puedes ver tantas como quieras para que te quede claro este tema. Ok, entonces dijimos que ganas el 20% de la minería de los dispositivos de tus primeros 5 directos, ¿ok? Ahora, el 20% ya es fijo, pero a partir de la 6ª persona, o sea, la primera persona que conforme tu equipo bronce, de la 6ª hasta la 15ª, ya no vas a recibir el 20% de la minería de sus dispositivos, vas a recibir el 25%. ¿Por qué? Porque son bronces. Por el simple hecho de ya formar parte de este grupo de las 6 a la 15ª persona, ya ganas el 25%, ¿sale? En plata, ganas el 30%, o sea, de la persona número 16 a la 25, ganas el 30% de la minería de sus dispositivos.
Y de la persona número 26 en adelante, ganarás el 35% de la minería de sus dispositivos. ¿Ok? Y ahí está. Ya resumido para que quede claro, ¿no? Bien. Toño, ¿y como cuánto es? O sea, ¿como cuánto va a ganar? Ya me estás hablando de los porcentajes, pero no entiendo. O sea, ¿cuánto? Dime cuánto, en dólares. Ok. Digamos, o sea, este es un ejemplo optimista. Es un ejemplo optimista, ¿ok? Digamos que cada una de las personas que tú involucraste directamente en iHub Global y que tienen su dispositivo, afortunadamente cada uno de ellos está minando 50 heliums al mes. Oye, Toño, ¿es eso posible? Sí, definitivamente es posible, sobre todo en lugares fuera de Estados Unidos y gran parte de Europa. ¿Por qué? Porque ahí pues ya hay un montón de hotspots y los tienen así, pues, allá no están respetando el hecho de los 300, 400 metros. O sea, en un radio, en un espacio de 300 metros, 400 metros a la redonda, a veces hay 20, 30, 50, 100 hotspots. Y eso afecta negativamente la minería de los dispositivos. Pero en países como México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, toda América Latina, España, Italia, donde todavía no hay tantos hotspots, ¿sí? Pues ahí el crecimiento de iHub Global puede ser mucho más ordenado y respetando estos espacios podemos minar mucho más, ¿ok? Entonces, digamos, positivamente hablando, que se generan 50 heliums por cada dispositivo. De los 35 directos que te estoy dibujando aquí en esta diapositiva, cada uno de ellos está minando 50 heliums y pongamos el valor del helium, positivamente hablando, en $22 cada helium. Entonces, tú estarías ganando, de tu equipo Pro, estarías ganando $1,100. De tu equipo bronce, estarías ganando $2,750. De tu equipo plata, $3,300 y de tu equipo oro, $3,850. Para hacer una suma total de $11,000, damas y caballeros, con 35 directos. Que dicho sea de paso, solo pagaron por el envío del dispositivo. No es, digamos que de ellos nadie está invitando a nadie. Solamente recibieron el dispositivo, lo conectaron y ya no hicieron nada más. No pagan mensualidades, no hay recompras, no hay productos, no hay reclutamiento, nada. Simplemente se registraron en iHub Global, recibieron el dispositivo, lo conectaron y es todo lo que hicieron. Con 35 personas, en este ejemplo estarías ganando $11,000. Y cuando yo vi esto, yo no lo podía creer. Dije, nah, ¿cómo crees? Digo, para ganar $11,000 en los negocios tradicionales de network marketing que yo conozco, pues necesitas miles de personas. Ah, no, aquí con 35 puedes ganar 11,000. Ok, pero estoy siendo, para muchos, esto podría ser hiper optimista. No optimista normalito, no, hiper optimista. Ok, manejemos un ejemplo más conservador. Digamos que las mismas 35 personas solamente minan 10 heliums por mes. 10, no más, 10. Y que el helium tenga un valor de $20. ¿Ok? Bien. De tu red Pro, tú estarías ganando $200. De tu red bronce, $500. De tu red plata, $600. Y de tu red oro, $700. Para hacer un total de $2,000. Aún así, damas y caballeros, 35 personas directas que solamente pagaron por el envío de su dispositivo, no están haciendo recompras, no están haciendo ventas, no están haciendo reclutamiento, no están haciendo nada más que conectar el dispositivo y ya, y de todos modos, con solo conectar el dispositivo, ellos, aunque no hagan nada, están ganando, porque el dispositivo les está generando minería a ellos, además de lo que te pagan a ti. Y estás ganándote $2,000 con 35 personas. Ah, ¿verdad? Me encanta el negocio, pero ¿qué crees? Esto es solamente lo que pasaría si tú reclutaste 35 personas y si reclutas 40, 50, 100, 200, recuerda que por registrarte y solicitar el hotspot no te cobran nada. O sea, solamente va a haber desembolso de dinero cuando te digan, ya tenemos tu hotspot listo para enviártelo. ¿Te lo enviamos sí o no? Sí. Ok, paga el envío. Pagas el envío y te lo mandan. Pero antes
No has pagado nada. Es más, tú te puedes registrar y crear una red de miles de personas, decenas de miles de personas, y nadie pone un centavo hasta que la empresa diga, ya tengo tu hotspot listo para enviártelo. ¿Qué onda? ¿Lo vas a pagar el envío o no? Sí, ok, te lo mando. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si cada una de esas 35 personas, digamos que invita tan solo a sus primeras 5, que pueden invitar 10, 20, 1000, 8000, las que sean, pero digamos que las primeras 5, porque recuerda que esas primeras 5 personas que se registran, solicitan el hotspot y pasan el filtro para enviar el hotspot, ¿sí? Esas 5 personas van a ser las que van a llevar a una persona que tenga su hotspot minando del 15% al 25%, ¿sí te acuerdas? Que te dije que inicias con un 15% y luego pasas a un 25% siempre y cuando registres a 5. Bueno, imagínate que todos tus 35 invitan a sus 5. Entonces, fíjate qué es lo que pasa. Hay un segundo bono, que es el bono match o el bono de equivalencia. Y este solamente y exclusivamente te lo van a pagar de tu red pro. De tu red pro, de esas 5 primeras personas que tú registraste, tú vas a ganar desde un 10% hasta un 25% de lo que cada uno de ellos gane por la construcción de su red. ¿Ok? Ese es el bono match. Solamente lo vas a cobrar de tus primeros 5. Un porcentaje del 10 al 25% de lo que ellos ganen de su red construida. ¿Ok? Ahora, ¿qué ganas del equipo bronce, plata y oro? Agárrate. Si no estás sentado, siéntate. Y si estás sentando, tómale un traguito al agua porque esto se pone bueno. Fíjate, de la red bronce, digamos que todos invitan a sus 5, ¿no? Y esos 5, digamos que invitan a sus 5 también. Y esos 25 invitan a sus 5 también. ¿Ok? Y ahí le vamos a parar. Esto puede seguir al infinito. Prácticamente la profundidad es ilimitada. ¿Sí? Digamos, los primeros 5, al infinito, pero aquí nomás te voy a mostrar 4 niveles de profundidad. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos, ¿ok? Bien. Entonces, de tus primeros 35, en el ejemplo positivo, aquí quiero hacer una aclaración. Se me pasó ahí modificar la minería de heliums. Este ejemplo es contemplando que todos estén minando 50 heliums al mes. Ahí dice 10, pero en este ejemplo hablemos de 50, ¿ok? Bien, entonces de tus primeros 35 ganaste $11,000, ¿sí? De la segunda línea ganaste $16,500. Sí, ya sé. De la tercera línea, $82,500. Y de la cuarta línea, $412,500. Y yo sé, para la gente, digamos, más mesurada, más conservadora, más realista, esto es así como que inaudito, impensable. ¿Sí? O sea, como $500,000. No, por favor, que alguien le dé un par de cachetadas guajoloteras a Toño, porque está ya divagando, está bien debrayado, ya, quién sabe de cuál se fumó. No, es que este es el potencial de ingresos que puedes tener. Pero, obviamente, estoy siendo muy optimista pensando en que, pues, todos recibieron su hotspot y lo colocaron bien y tienen buen internet y todo ese tema. Oigan, habrá dispositivos que generen más de 50 heliums por mes y habrá dispositivos que generen mucho menos que eso. ¿Ok? Ahora, vamos a un ejemplo más conservador. ¿Ok? Al ejemplo este de los 10 heliums. Con los 10 heliums estaríamos hablando de $2,000, ¿sí? De tu primera línea, $3,000 de la segunda, $15,000 de la tercera y $75,000 de la cuarta línea para hacer un total de $95,000. Y este ejemplo es pensando que todos están minando tan solo 10 heliums al mes y la moneda está en $20. Aún así, con esta red, ganar $95,000 pensando en que tan solo se está pagando el envío. O sea, es impresionante, ¿no? $95,000. Por eso, y miren, chicos, les voy a ser franco, esta es una parte del plan de compensación. No te estoy platicando lo más
lo más espectacular del plan de pago. Hay un video, les invito a que lo vean, de una capacitación que dimos de los detalles del plan de recompensas. Está en el canal de YouTube de iHub Global en español. Busquen iHub Global en español y ahí está un video de capacitación del plan de pago. Es impresionante. Digo, para las personas que son así como que más metódicas y quieren saber todos los números y demás. Así que bueno, pues esa es la oportunidad de iHub Global. Termino diciéndote lo siguiente. A veces en la vida no hay una próxima vez, ¿sí? A veces en la vida no hay segundas oportunidades. A veces en la vida tu momento es ahora o nunca. Termino diciéndote esto. Cuando tus hijos y tus nietos te pregunten acerca de las grandes oportunidades que hubo en las primeras décadas del siglo XXI para generar riqueza, ¿qué les vas a decir? ¿Les explicarás cómo te beneficiaste de la oportunidad o vas a tratar de justificarte por haberla perdido? Porque tienes de dos sopas. Tú le puedes decir a tus hijos y a tus nietos, sí, a mí me platicaron de Helium cuando estaba empezando y que te regalaban el aparatito ese y tú lo conectabas y ahí discriminabas y... Pero pues, o sea, yo no sabía de esas cosas, yo no entendía nada y pues no quise, porque no, es que yo para la tecnología siempre he sido rebruto, yo no entiendo esas cosas del internet, no, ni Facebook tengo. Digo, suponiendo que el Facebook sigue existiendo de aquí a unos 20, 30 años, ¿no? O sea, tú puedes decirle a tus hijos, pues no entendí ni la O por lo redondo con ese tema del internet de las cosas. O tú les puedes decir a tus hijos, mira, yo no entendía nada, pero me di cuenta de que había algo maravilloso y grandioso. Así que, pues, aún sin entenderle, le entré. Te voy a decir algo. De esas frases que se te quedan enquistadas como cisticerco en el cerebro. Uno de mis mentores me dijo, gana más y logra más quien sin saber hace. Logra más y gana más quien sin saber hace que quien sabiendo no hace. O sea, tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no haces nada con ese conocimiento, pues hijo. Ok. Así que bueno, por mi parte sería todo, chicos. Espero que les haya gustado esta presentación. Y mi estimado Francisco, regresamos contigo. Qué locura, Antonio. Yo cada que te escucho, y tú sabes que yo también doy el plan y lo entiendo, pero como dicen ustedes en médico, no mames, yo me vuela la cabeza. Esa capacitación de la que les habla Antonio, la terminamos a medianoche, hace como 5 días, y créanme, no dormí. Y si ustedes quieren perder el sueño, véanla. Ahora, yo tengo una teoría, y es, los planes de compensaciones no hay que entenderlos, hay que ganárselos. En serio, ¿para qué se quieren enredar la cabeza? Regístrense y gánense el dinero. Así no entiendan por qué les está llegando tanto dinero. Créanlo. Para responder algunas preguntas, pero quiero hacer unos anuncios parroquiales. Hoy en la noche, a las 7 de la noche, aquí nuestro querido amigo Antonio Chávez, a quien magistralmente acaba de hacer la presentación, nos va a dar unas capacitaciones de cómo hacer correctamente los registros, cómo hacer la planificación, cómo hacer, mejor dicho, hemos cometido, me incluyo, muchos errores a la hora de registrar y de prospectar personas. Y Antonio nos va a explicar cómo se debe hacer esto, que parece muy intuitivo y muy sencillo, pero algunas personas se complican. Por otro lado, Antonio, no sé si quieres que vayamos habilitando algunas preguntas o quieres responder preguntas frecuentes, porque es que hay preguntas en el chat que pues las dijiste en la presentación, pero de pronto hubo alguien que no lo comprendió o entró tarde o no estaba prestando atención en el momento. Entonces, ¿cómo quieres que hagamos esta dinámica para que sea ágil? Porque pues la idea es terminar en 5 minutos. Ok, vamos a tocar las preguntas frecuentes. Y miren, chicos, ya formando parte de iHub Global, hay grupos, están los canales. Yo te invito de verdad, ten la voluntad
y las ganas de capacitarte. O sea, no quieras todo, como decimos acá en México, no quieras todo peladito y en la boca. Por favor, o sea, iniciativa, ¿ok? Entonces, voy a ir con las preguntas frecuentes, Francisco, y pues invitamos a la gente que se conecte hoy en la noche, porque seguramente muchas preguntas de las que tienen se podrán contestar en la videollamada de hoy en la noche. Antonio, solo una que quiero que respondas de primera a una persona que hizo el comentario en el chat y pues me dio risa. Y es que entonces esto es otra estafa piramidal. Ok. Contéstale, por favor. Ay, bueno, pues, ¿qué le decís? Mira, a esa gente, de verdad, es que si lo escribió así, yo le diría a esa gente, mira, nomás para darle gusto, nada más para darle gusto. Sí, hijo, sí, es una estafa piramidal. Mejor ni te involucres. Sí, no entre. No entres, o sea, porque hay gente, pues que, digo, por Dios, no estás invirtiendo nada hasta que, y tú elegirás, a ver, digo, para que quede claro, ¿sí? Digamos que tú te registras, ¿ok? Y no solicitas el hotspot, ¿ok? Pero invitas a otras personas que sí que deciden solicitar el hotspot y pagar por el envío. Tú no invertiste nada, nada, y te está pagando la empresa. ¿Dónde está la estafa? Si no invertiste nada. Tal ¿Ok? cual. Y la empresa te va a preguntar al final del día, oye, ¿quieres que te envíe el hotspot? Si lo solicitaste. Te lo envío, ya tenemos todo listo para enviártelo. Te lo envío. Si quieres que te lo envíe, tienes que pagar el envío. No, pues no quiero. Ah, ok, perfecto. No pagues. No pasa nada. ¿Sí? Pero bueno, o sea, a ver, y ya siendo serio con la respuesta, es no es una estafa piramidal. ¿Ok? No lo es. Ya. Ok, bueno, vámonos con las preguntas frecuentes. Ya empecé a ver todos los comentarios que pusieron en el chat. Anyway, ok, preguntas frecuentes y primera pregunta que hacen muy frecuentemente es, ¿qué países están abiertos o por abrir? Países abiertos, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y parte de Asia. Países por abrir, Latinoamérica, África y el resto de Asia. ¿Ok? ¿Cuándo llega el dispositivo? En países abiertos, el tiempo va de 2 a 3 meses. Se empezó se va a comenzar con la entrega de dispositivos en esta versión gratuita, donde tú solamente pagas el envío, ¿sí? Se empieza el 6 de noviembre a enviar los hotspots. De hecho, es parte del gran anuncio, de la gran información que recibiremos en el evento. Yo de verdad les invito, les exhorto a que se conecten a la videollamada del evento del 6 de noviembre. Hay que pagar un acceso para la videollamada. Son, creo que como $31, algo así. Tú pagas por estar conectado y ahí vas a recibir toda la información. La gente que esté conectada en la videollamada de Las Vegas del 6 de noviembre va a participar de rifas para recibir su hotspot de manera anticipada. Lo voy a repetir. Quienes se conecten a la videollamada de Las Vegas, quienes paguen por estar ahí conectados en el evento, tendrán la oportunidad de participar de rifas para recibir anticipadamente su hotspot, ¿ok? Además de otros beneficios y otros anuncios que están por lanzarse. No estoy autorizado para decir mucho al respecto, pero hay cosas bien interesantes, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuándo llega el dispositivo? De 2 a 3 meses. A México llegará tentativamente a partir del primer trimestre del 2022, seguido por Latinoamérica en el transcurso del 2022-2023. Todo indica que las cosas van a ser mucho más ágiles a como lo teníamos previsto, Dios mediante, ¿ok? O sea que puede ser que lleguen antes los dispositivos a todos lados. ¿De dónde sale el dinero para la red? A ver, el dinero no sale de la gente. El dinero sale de que el dispositivo está fabricando las criptomonedas. Es tener el dispositivo conectado en tu casa lo que va a generar el dinero y a todos nos van a pagar. Tú solamente paga por el envío del dispositivo. Cuando te llegue lo conectas y tan. ¿Ok? ¿Tengo que pagar algo por el dispositivo? Sí, el envío.
En Estados Unidos son $50, en el resto del mundo todavía está por verse. ¿Ok? ¿Qué costo tiene mantener el dispositivo? O sea, ¿cuánto me gasta de energía eléctrica? Alrededor de $1 en Estados Unidos. $1 es lo que pagan. De repente, en otros países, porque las tarifas de electricidad son distintas, puede ser un poco más costoso o un poco más económico. ¿Ok? Puedo ganar sin reservar el hotspot y sin invitar gente. O sea, yo me registro, me doy de alta en iHub Global, pero no pido mi hotspot, pero tampoco quiero invitar gente. ¿Puedo ganar dinero? No, no se puede. O pides el hotspot o invitas gente o ambos, pero no puedes dejar de hacer ambos, ¿ok? Para ganar tienes que hacer algo. Ok. ¿La conexión que ofrece el hotspot me sirve para navegar por internet? No, recuerda lo que dije en la presentación. Este es un internet diseñado para las cosas. No está para que tú descargues la serie de Netflix o para que mandes memes o subas fotos o cosas por el estilo, ¿ok? Oye, ¿tiene alguna clase de penalización el ya no usar el dispositivo? Digamos que yo lo pido y que estoy ganando dinero, pero ya después ya no quiero ganar dinero. Esas preguntas que la gente te hace, ¿no? Digamos que yo ya lo pedí, estoy ganando muy buena lana y ya no quiero ganar dinero porque ya gané mucho, ya ¿me penalizan? No te penalizan por desconectarlo. De hecho, tú eres libre de desconectarlo en cualquier momento. Y ahí te estás autopenalizando tú. Sí, solito, exacto. Tú solito te estás penalizando, ¿no? Incluso tú puedes desconectarlo y decirle a la empresa, ¿sabes qué? Ya no quiero esta máquina de hacer dinero, me está estorbando aquí, quiero poner un jarrón donde está el dispositivo ese. Ah, ok, perfecto. La empresa te dirá a dónde enviarlo de regreso o probablemente contacte a alguno de los líderes que vivan cerca de tu casa para que vaya y recoja el dispositivo y se lo den a otra persona a quien no le estorbe la maquinita de hacer dinero. ¿Tienen alguna...? Perdón. Si me cambio de casa, ¿puedo llevarme el hotspot a mi nueva casa? Sí, siempre y cuando no haya otro hotspot a menos de 300, 400 metros de distancia de donde te vas a mudar. Si ya hay alguien con un hotspot en ese perímetro, pues tú puedes hablar con tu vecino y decirle, vecino, ¿qué cree? Pues es que esta maquinita de hacer dinero no me la puedo llevar. ¿Qué le parece si se registra en iHub Global y se la dejo? Esa es una opción. O la otra opción es, ¿qué le parece si la conectamos en su casa y yo me encargo de pagar la cuenta del internet todos los meses? Y ahí, pues, generas un ganar-ganar con el vecino, ¿no? Y ya, esas son las preguntas frecuentes. ¿Algún comentario, mi estimado Francisco? No, pues, está todo muy claro. Hay preguntas en el chat de que por qué el patrocinador no me funciona, no sé qué, y lo que dices tú, yo los invito o los invitamos a que entren a los chats, a las redes sociales de la compañía e investiguen todos estos temas porque todos están ahí. Como dice Antonio, peladito y mascadito todo. No, hay que darse a la tarea de leer alguito. De parte, darte las gracias, Antonio, me volaste la cabeza, mejor dicho, voy a ver si consigo otras direcciones para reservar otros dispositivos, que se puede hacer, porque definitivamente aquí está la oportunidad. Y en lo personal, que tengo inversiones en otros negocios, ojo, inversiones, he puesto dinero y no me quejo, pero es que aquí no tengo que poner dinero y el dinero que puedo ganar es muy bueno. Así que mis queridos amigos, los esperamos a las 7 de la noche por este mismo link, por este mismo canal, para que comprendan claramente cómo hacer el registro. Y la persona que les envió este link les puede resolver muchas más dudas. Queridos amigos, Antonio Chávez estuvo presentando y aquí como su servidor y como host en esta reunión, Francisco Ruiz desde Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos, cuídense mucho, nos vemos a las 7 de la noche. Bye bye.